Hola, buenos días. Bienvenidos a esta webinar sobre prevención y protección contra incendios. Muchas gracias por su asistencia. Hoy tenemos como ponente a Sonia López, técnica de prevención de Mutua Intercomarcal. Como todos ustedes saben, el riesgo de incendio está presente en todo tipo de instalaciones y actividades. Por lo tanto, es importante conocer cómo gestionarlo adecuadamente. La jornada tiene una duración estimada de 1 hora y esperemos sea de su interés. De nuevo, gracias por su asistencia. Les recuerdo que tienen a su disposición el chat para cualquier duda o consulta que tengan y que responderemos al final de la jornada. Estas consultas deben enviarlas directamente al organizador. Con la intención de ajustarnos al tiempo, paso la palabra a mi compañera Sonia. Pues buenos días a todos. Gracias, Pedro. Por supuesto, muy bienvenidos a esta jornada de prevención y protección contra incendios y muy bienvenidos a la sala de formación virtual de Mutua Intercomarcal. Vamos a empezar la jornada definiendo los conceptos prioritarios y, como no, vamos a definir fuego. ¿Qué es el fuego? Bueno, pues es una reacción química, es una combustión en la que hay desprendimiento de humo, calor y luz. ¿Cuándo se traduce en un incendio? Bueno, pues cuando el fuego se propaga de forma no deseada, se denomina incendio. Este riesgo es común a todos los sectores de actividad, todos nos encontramos afectados por él. En todas las empresas y actividades, en cualquier momento podemos tener un incendio. Por lo tanto, seguramente ustedes, si revisan sus evaluaciones de riesgo, encontrarán el incendio como un riesgo en todos estos documentos. Además y desgraciadamente, estadísticamente, pues en el año 2018 se produjeron 7.500 incendios en la industria. En el 2019 hubo un incremento sobre este de un 9%. Y además el coste medio económico, hablando en términos económicos, de los incendios está en los 500.000 euros. Por lo tanto, no es nada despreciable, es un riesgo diferente y tenemos que tener en cuenta también que, primero, tendemos a perder la percepción de que estamos expuestos y también tiene consecuencias de carácter irreversible. Decíamos que el coste medio rondaba el $500.000 de euros y vamos a analizar con un poquito más detalle. En primer lugar, estamos hablando de pérdidas directas, que son las lesiones humanas. Estamos hablando de que los incendios producen accidentes leves, graves, muy graves y desgraciadamente también mortales, y producen también lesiones en materiales y mercancías. Obviamente, cuando hay un incendio, pues nos encontramos con una destrucción o total o parcial de los edificios. Y en relación a las pérdidas indirectas, son muy numerosas. Lo cierto es que, aunque el incendio afecte solo a una parte de la instalación, puede llegar a provocar que la empresa desaparezca. Ahí podemos hablar de consecuencias indirectas como pérdidas de empleos, pérdidas de cliente, pérdidas, bueno, que la posición en el mercado de esa empresa pues baje mucho. Y lo que digo es que puedan dar lugar al cierre de la compañía. No me quiero olvidar tampoco de las consecuencias medioambientales. En función de lo que esté ardiendo, se generan unos humos y unos gases tóxicos o muy tóxicos. Incluso el propio agua que utilizan los bomberos
por la mezcla de sustancias que lleva puede también producir una contaminación del suelo. Por lo tanto, vemos que las consecuencias son muy importantes. Conceptualmente definíamos lo que era un fuego, definíamos lo que era un incendio. Vamos a decir de qué se compone un incendio. ¿Para qué? Si está un fuego, tiene que haber presencia de algo que quiera arder. Esto es un combustible. Tenemos que tener un comburente, es decir, una sustancia que sea capaz de mantener esa combustión hasta que la materia que se está quemando, o sea, el combustible, se agote. El comburente universal es el oxígeno y algo que le aporte pues, una energía de activación, un calor, ¿no? Teniendo esos tres elementos, se da lugar a un fuego. Didácticamente podemos asimilarlo con esta imagen que ven en pantalla, es lo que se denomina el triángulo del fuego, en el que decimos que un incendio existe cuando hay presencia de los tres elementos y se forma ese triángulo. También de la misma forma, desde el momento en que yo quito un lado del triángulo, se acaba el incendio. Me gustaría también recordarles estos dos pictogramas que ven en pantalla. Son los pictogramas que aparecen en los productos químicos. El primero de ellos, la llama, es que es un producto inflamable y la segunda de ellas es un producto comburente. Les decía antes que el comburente universal es el oxígeno, pero si en sus instalaciones hay peróxidos, hay permanganatos, también son sustancias que tienen estas mismas propiedades, ¿no? Hacen las mismas propiedades que el oxígeno del aire. Por lo tanto, hay que tenerlas muy controladas en nuestras instalaciones. Vamos a clasificar ahora los incendios. Podemos clasificar los incendios por la velocidad decíamos que era una reacción química. Vamos a clasificarlos entonces por la velocidad de reacción. Cuando no hay aumento de temperatura, pensemos por ejemplo en un papel que se pone amarillo, decimos que estamos ante una oxidación, o sea, se produce sin emisión de luz y con poca emisión de calor. El ejemplo es el que les digo. La siguiente es una combustión, es la reacción normal. Y a partir de ahí, si estaremos en una situación de deflagración, una situación de detonación, cuando la combustión ya se produce rapidísimo, a velocidades que pueden ser mayor que las del sonido. Eso sí, la situación normal y la más habitual es la de la combustión. Si clasificamos, o sea, hasta ahora habíamos clasificado los fuegos en función de la reacción, de la velocidad de la reacción, vamos a hacerlo ahora en función de uno de los componentes, que es el combustible, la sustancia que arde, y además es la más conocida de todas ellas. Decimos que tenemos un fuego de clase A cuando el combustible es una materia sólida, generalmente orgánica, y donde además al arder genera brasas. El combustible tipo A más común, o al que aludimos a él para los ejemplos, es la madera. Decimos que tendremos un fuego de clase B cuando ahora lo que arde ya es un combustible líquido. El ejemplo más común es la gasolina. Decimos que tenemos un fuego de tipo C cuando lo que arde es un gas. Pensemos en el gas natural, en el butano, en el propano. Decimos que tenemos un fuego de tipo D cuando lo que tenemos es presencia de metales alcalinos. Este sí que es un fuego muy específico de ciertas industrias. Pensemos en el sodio, que es uno de los fuegos más típicos de clase D. Y decimos que tenemos fuego de clase F cuando lo que arde son aceites y grasas animales o vegetales.
Me gustaría que se fijasen en los pictogramas de abajo. Son los pictogramas que también vamos a ver en los extintores. Por lo tanto, es muy importante conocer lo que es A, B, C y D. O sea, es el fuego sólido, líquido o gaseoso. Un pequeño apunte, porque me gustaría sensibilizar en la importancia de la detección y de atajar un incendio en sus primeros pasos. Para los que no somos bomberos profesionales, podemos atajar un incendio en esa primera fase, hasta que estamos en la fase de humos visibles. A partir de aquí, la intervención de los equipos internos ya se empieza a complicar y normalmente termina en manos de los profesionales, ¿no? De los bomberos. Esa es la primera fase. Detectar un incendio en la primera fase es donde tenemos que actuar, donde debemos actuar. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Me gustaría que ustedes desde sus puestos de trabajo pensaran vamos a definir las causas de los incendios y me gustaría que pensaran en cuáles les afectan. Yo se las describo. La primera es una causa natural, esto es un rayo que tengamos, ¿no? O sea, evidentemente podemos estar en un momento determinado, o sea, podemos estar todos en nuestros puestos de trabajo. La segunda es la eléctrica. Pensemos en las chispas de origen eléctrico, un arco eléctrico, un calentamiento de un equipo. También los incendios se dan por causas mecánicas. Esto estamos hablando de normalmente con herramientas o máquinas, por golpe, por rozamiento. Otra de las causas es la térmica. Aquí está el tabaco, están los cigarros, están pues las chispas de una chimenea o de un tubo de escape o de un quemador. La siguiente es la química. La química pues es normalmente, por lo que decía, reacción de productos químicos que tengo presentes en las instalaciones. Dedicaremos después un apartado a lo que tienen que tener los productos químicos en nuestras instalaciones y cómo debemos qué debemos de controlar. Y por último, hablamos de que, bueno, también las causas de los incendios pueden ser biológicas. Estamos hablando de también fermentaciones, de instalaciones donde se hacen fermentaciones, donde hay reacciones de oxidación con microorganismos. Por lo tanto, vuelvo un poquito al principio, en el sentido de decir, todos podemos estar expuestos en un momento determinado a un incendio. Pensemos en la electricidad y pensemos en las causas naturales. De otra forma, ¿qué nos dicen las estadísticas? Bueno, pues la electricidad fue la causa del incendio en un 18%, los rozamientos y las fricciones fueron del 14% y las chispas metálicas dieron lugar a un incendio en un 12%. Me gustaría también destacar lo que decían los fumadores. El tabaco generó un 9% de los incendios y a partir de ahí, si leemos a partir del fumar, ya son causas mucho más específicas en función de la actividad. Donde se realizan operaciones de cortisoldaduras se producen incendios, donde hay trabajos con superficies altas a temperaturas calientes fue un 7%, las chispas de combustión generaron un 6% de los incendios, llamas 5%, ignición espontánea 4%, materiales recalentados y otros un 12%. Dicho de otra forma, bien, traducido, ¿qué tenemos que vigilar? Bueno, pues los cables eléctricos, la instalación eléctrica, los puenteos en esta instalación. Si tenemos productos químicos, ojo al almacenamiento, a la incompatibilidad, ojo a los derrames, estar preparados a los derrames y ojo a las fugas de todos estos productos. Insisto una vez más en los fumadores y por las causas mecánicas a los motores que están mal alineados.
¿Qué nos ocurre cuando tenemos un incendio? Bien, pues lo primero que sentimos las personas es hay calor, una irritación en los ojos y una irritación en las vías respiratorias. A partir de aquí, y en función de la fase en la que se encuentre el incendio, pues vienen las quemaduras, la visión reducida, bueno, y a partir de aquí nos empezamos a desorientar, pensamos en que estamos en un espacio lleno de humo y nos descoordinamos y además nos entra el pánico. Dedico un especial apartado al CO porque aún no siendo el gas más tóxico, en un incendio puede haber desprendimiento en función de las materias que están ardiendo de gases más tóxicos. Es preocupante porque tiene una afinidad con la hemoglobina de la sangre y forma una sustancia que se llama carboxihemoglobina, que lo que impide es el intercambio del oxígeno y el CO2. Por lo tanto, cuando hay mucho monóxido de carbono en el aire, el cuerpo reemplaza el oxígeno en los glóbulos rojos con monóxido de carbono y eso evidentemente tiene consecuencias fatales para las personas. Recordemos que cuando estamos en presencia de humo tenemos que caminar agachados e impedir la entrada de las vías respiratorias, tapar las vías respiratorias, tapar la mano y tapar la nariz para impedir la entrada de este tipo de gas. Conocidos los incendios, conocidos las causas, vamos a hablar entonces de qué hacemos, ¿no? ¿Qué estrategia tenemos? ¿Qué vamos a hacer para luchar contra los incendios? Bien, pues evidentemente tiene una parte preventiva, una parte de prevención, que son todas aquellas medidas que van a evitar que se produzca el incendio. Tenemos una parte de protección, que son todas aquellas medidas que van a paliar los efectos producidos por ese incendio y, lógicamente, y como decimos, es un riesgo laboral común a todos los sectores de actividad. Si tenemos un incendio en nuestras instalaciones, tenemos que hacer una investigación para saber lo que ha sucedido y, evidentemente, para que no vuelva a suceder. Decirles también que la reglamentación en incendios es numerosísima. Les voy a destacar 3 normas fundamentales. Una es el Real Decreto 517 del año 2017, que es el Reglamento de Instalación de Protección contra Incendios. El Real Decreto 2267 del 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales, y el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación. Comenzamos con la prevención. Los prevencionistas siempre decimos que cuando tenemos un riesgo lo que queremos es eliminarlo y por lo tanto, y lógicamente lo primero que voy a decir es elimino el riesgo desde origen y combato el incendio desde un buen proyecto, desde el diseño, ¿no? Cuando yo tengo una edificación con materiales, con una estabilidad hacia el fuego, con una EF que se llama, y resistencia al fuego buena, pues estoy ya trabajando en prevención de lucha en materia de prevención contra incendios. Si yo tengo mis instalaciones sectorizadas, tengo sectores de incendio que en el fondo no son más que estancias que tienen unos elementos resistentes al fuego, es decir, que si hay un incendio en ella no traspase las paredes, estaré en una situación ya de prevención contra incendio. Por supuesto, es muy importante tener un control sobre las materias primas y el producto laborales. Debo de conocer lo que tengo en mis instalaciones siempre, sobre todo cuando estoy con materiales que son combustibles, porque tengo que saber lo que me va a ocurrir y cómo para controlar el incendio.
son datos además que cuando los equipos de intervención, cuando ocurren, es el contacto, el que es el contacto con los bomberos, son datos que se facilitan, qué cantidad de material hay, qué cantidad de material hay que va a arder para saber lo que va a durar el incendio y cómo atajarlo. El orden y limpieza es otro de ellos. El orden y limpieza está siempre presente. O sea, el orden y limpieza lo vamos a ver ahora en una imagen porque siempre está presente y también va a ayudar y contribuir al incendio. Lo mismo con los permisos de trabajo. Cuando decíamos antes que la soldadura generaba pues un porcentaje de los incendios. En aquellos centros de trabajo donde se hacen tareas como esta, la que estamos diciendo de la soldadura, en la que se puede generar un incendio, pues debo despedir y poner en marcha un procedimiento de órdenes de trabajo. Debo de saber, o sea, hay que organizar cómo hacer. Los soldadores deben de trabajar al lado con equipos técnicos, con extintores, con equipos de extinción por si se produce una pequeña chispa y hay que atajarlo en esa primera fase que decimos. Muy importante también, y también se advierte desde las estadísticas que la falta de mantenimiento de las instalaciones contra incendios hace que si lo tenemos, pues que las consecuencias sean mayores. Y también el mantenimiento de las máquinas. Hablábamos antes también de los motores mal alineados, ¿no? O sea, es muy importante el mantenimiento preventivo. Y después, y por último, evidentemente, el tener un control sobre todos los factores del fuego. Si yo sé que tengo mucha presencia de combustible en mis instalaciones y controlo y conozco las llaves de paso, sé lo que tengo que hacer, cómo cortar, por ejemplo, una llave de paso, estaré haciendo prevención activa sobre mis instalaciones. Este es un ejemplo de lo que les decía de la sectorización de las puertas RF. En relación, les decía, el almacenamiento de productos químicos, comentábamos que tenga primero siempre la cantidad mínima posible en unas condiciones adecuadas, controlando los accesos de forma segura, limpia y ordenada. Sabiendo aquellas sustancias que son inflamables, recuerden el pictograma de la llama y tenga preparado también un material absorbente o un material absorbente por si hay un derrame o una cubeta en el que pueda derramarse, o sea, si cae, en el que pueda contener el líquido derramado. Se suelen, o sea, es decir, es importante también procedimentar todos la manipulación de estos productos químicos y qué hacer en caso de fuga para tenerlo totalmente, y hay que ensayarlo dentro del plan de emergencia. Decíamos el eterno orden y limpieza. Bueno, yo creo que la imagen habla por sí sola. Puesto de trabajo ordenado, puesto de trabajo con una alta carga de productos inflamables. Claro que sí, el orden y limpieza también va a influir en el incendio. Muy importante la formación y la información de los trabajadores en el puesto de trabajo en incendio. Y muy importante el hacer ejercicios de evacuación. Los trabajadores tienen que conocer sus rutas de evacuación, tienen que conocer lo que tienen que hacer cuando hay un incendio, y estoy hablando en general, no estoy hablando de aquellos trabajadores que forman parte de los equipos de intervención. Esos estarán formados en materia del plan, del propio plan en sí. Los ejercicios de evacuación pueden ser, no hablo del simulacro de emergencia, se pueden hacer ejercicios y entrenamientos. Es muy importante entrenar para, sobre todo, corregir lo que salga mal.
Y bueno, en este momento que con el COVID que se está, además, bueno, se complican todos estos ejercicios, bueno, pues se pueden hacer otro tipo de ejercicios más sencillos. Se puede seguir trabajando en el plan de emergencia. Si no se puede llegar a hacer una evacuación, pues pues se puede hacer por partes o se puede hacer pues con preguntas, con entrevistas para tener y mantener fresco el plan de emergencia y evacuación y que todos estemos formados y preparados. Hablábamos de las operaciones especiales, sin duda, bueno, pues poníamos como ejemplo a la soldadura, hablábamos de la necesidad o que es bueno procedimentar, hacer una instrucción de trabajo. Incluso, bueno, pues les pongo en pantalla pues una solicitud, un modelo de permiso para hacer un trabajo con fuego. Sobre esto, bueno, pues cada empresa evidentemente lo puede preparar como le vaya mejor y de acuerdo a sus normas internas. El combustible es sin duda la parte del triángulo del fuego que tiene, bueno, tiene un peso, casi me atrevo a decir, el de mayor peso, y las propiedades químicas y físicas de los combustibles son muy importantes. Las propiedades químicas y físicas, y así como se comportan los combustibles ante un incendio, la tengo en la ficha técnica o en la ficha de datos de seguridad. La ficha de datos de seguridad del producto me tiene que ofrecer la información de con qué medio tengo que acudir, con qué medio técnico, a apagar un incendio en presencia, si hay en presencia de este combustible. Insisto que son numerosas las propiedades que tienen este tipo de químicos y me gustaría referirme un poquito a la temperatura de inflamación. ¿Por qué? Porque esta temperatura es la mínima temperatura a la que una sustancia combustible en contacto con el aire emite lo suficientemente vapor, o sea, emite una serie de vapores que si llega a un límite, al límite se llama límite inferior de inflamabilidad, en presencia de una cerilla, en presencia de calor, genera un incendio. Por lo tanto, están tabuladas todos los límites inferior, superior, las temperaturas de inflamación están todas tabuladas de todos los combustibles y es necesario conocerlas para saber lo que tenemos en nuestras instalaciones y estar preparados por si ocurre algo. Bien, lo mismo ocurre en las empresas que tengan ATEX, que tengan atmósferas explosivas. Importante también trabajar en el documento ATEX y respetar las normas de seguridad y lo que salga de la instrucción hay que darla a conocer y formar a los trabajadores para también evitar situaciones de incendio o de explosión. ¿Qué hacemos en la extinción? Bueno, pues decíamos que se conocía como el triángulo del fuego y decía, para que haya un incendio tienen que darse tres factores, tiene que existir algo que arda en presencia del aire y en presencia de calor. Bueno, pues para extinguirlo lo que vamos a hacer es eliminar uno de ellos. Si podemos tener control sobre el combustible, decía antes, pues vamos a cerrar una llave de paso, terminaré con el incendio. Si puedo apagar por sofocación, pues imaginemos algo en una mesa sobre la que puedo tirar una manta, ¿no? Bueno, pues estamos eliminando el oxígeno, apagaremos por sofocación. Imaginemos algo casero, una sartén al que le pongo una tapa y lo apago, bueno, pues apago por sofocación. El calor, evidentemente eso solo se apaga por enfriamiento, pues el ejemplo más claro es el de los bomberos que apagan con agua, ¿no? Así se acaba con los incendios. Todos los incendios al final es esto, es buscar la técnica de la extinción, siendo la más utilizada lógicamente la del enfriamiento. Y hasta aquí llega la etapa de prevención. Vamos a hablar entonces de la protección. El primer equipo y de los equipos de protección contra incendios. El primer equipo al que me quiero referir es la central de señalización. Para mí es el cerebro del sistema
¿Por qué? Porque es el que recibe toda la información de los detectores, de los pulsadores de alarma. Normalmente estas centrales de señalización, estas centrales están normalmente suelen coincidir, o en muchos casos coinciden en los planes de emergencia con lo que se llama el centro de control, que es el punto donde los responsables de cada equipo, el responsable de primera, segunda intervención y el responsable de evacuación, se reúnen, ¿no? Para pues, hablar de cómo va el incendio. Es común que sea en un punto al lado de la central de señalización. También al lado de la central de la señalización se suelen poner los planos de la instalación. Importante que a la llegada de los bomberos le demos un plano de la instalación para que ellos se puedan ubicar. Suelen estar, o es un punto común, o sea, ya digo que esta central de señalización suele ser ese punto donde se reúnen y donde se le ponen a disposición a los bomberos los planos. En relación primero a los móviles, ¿no? Tenemos dos tipos, los móviles y los fijos. Bueno, pues los equipos móviles son, en primer lugar, como no, las motobombas. Estas evidentemente son destinadas a profesionales, son lo que llamamos los camiones de los bomberos. Y después tienen ustedes en pantalla el más común de todos, que son los extintores, ¿no? Decía antes en la clasificación, importante recordar los pictogramas de qué clase de fuego, porque llevan impresos para qué tipo de fuego son. Los hay desde pequeñitos, desde 1 kilo hasta de 50 kilos, que ya son los que llamamos extintores de carro, pero yo creo que el extintor más habitual con el que nos encontramos es un extintor de 6 kilos, en el que vemos en su etiqueta que pone A, B, C. Si recordamos, esto quiere decir que A es de un combustible sólido, B es de un combustible líquido y C es de que apaga fuego de gases. Si vamos a la etiqueta un poquito por debajo, normalmente dice 27A 183BC. Esto quiere decir que viene ensayado, utilizado en condiciones óptimas, es capaz de apagar 27 kilos de madera, 183 litros de gasolina y fuego de gases. Esta es lo que llamamos la eficacia del extintor. Ojo, también es muy importante que sepamos, es sencillo, pero que sepamos cómo se usa el extintor, que sepamos a dónde debemos de dirigir el chorro, que es a la base de las llamas normalmente, y además que tengamos en cuenta que si estamos en exterior, tengamos en cuenta la dirección del viento. Un extintor de estos que le digo, de 6 kilos, dura muy poquito tiempo y si desaprovechamos el agente extintor, que es el contenido, que es un polvo ABC en este caso del que estamos hablando, al final son 6 kilos de polvo ABC, se vacían en escasos minutos. Por lo tanto, es muy importante, son muy eficaces, pero claro, hay que aprovechar su contenido. Por lo tanto, es importante la formación de los trabajadores que van a ocupar pues, los puestos de lo que decíamos del equipo de primera intervención para que, si en caso de utilizarlo, pues se optimice el contenido. Hay algo que creo que nos ocurre, ¿no? Y me gustaría compartirlo con ustedes, ¿no? Cuando les voy a hacer la pregunta, ¿saben dónde tienen ustedes el extintor más cercano de sus puestos de trabajo? ¿Por qué lo pregunto? Bueno, porque desgraciadamente muchas veces pues, nos olvidamos de dónde tenemos el extintor más cercano. Lo asimilamos al mobiliario y nos olvidamos, ¿no? Los extintores tienen que estar visibles, los extintores tienen que estar accesibles, esa es otra, no podemos colocar nada encima de los extintores y deben estar colgados a una altura entre 80 y 1,20 para que estén accesibles a todo el mundo. Deben de tener encima, vamos a ver después esa señalización, pero esa señal también nos ayuda a verlo, a hacerlos visibles
y aquí además pues cualquier persona externa, pensemos los bomberos, que sepan dónde los tienen o si los tienen que utilizar, quien sea. Hablamos ahora ya de medios ya no portátiles, ¿no?, sino de medios fijos. Otro elemento muy importante es la alarma de incendios. Bueno, pues pueden ser avisadores luminosos o avisadores acústicos, o incluso se puede hacer pues a través de la megafonía. Cada empresa organiza cómo da la alarma, ¿no?, y hay distintos medios de cómo hacerlo. Importante la detección automática. Aquí también existen muchísimos tipos de detectores, son de humos, térmicos, de llama, de gases. Hay que saber para qué los queremos y cuáles son las características del local, la altura de los techos, la temperatura ambiente. Es decir, requiere un estudio técnico previo para colocar el detector que necesitamos, ¿no?, el detector más adaptado a nuestra instalación. Y después vemos aquí pues las llamadas BIES, son bocas de incendio equipadas. Existen de dos tipos. La primera de ellas, que tienen la manguera rígida, decimos que son BIES de 25, esto es el diámetro de la manguera. Las BIES de 25 milímetros pues, pueden ser utilizadas ya por solo una persona, mientras las BIES de 45 milímetros necesita la intervención de dos personas. A continuación tenemos la columna seca. La columna seca, esa ya es un equipo específico para los bomberos. Lo vemos en los edificios de altura, y la función es más que nada es la de transportar el agua que se suministra desde el camión de los bomberos. Es decir, lo que evita es tender la manguera por las escaleras, ¿no? Es una conexión cómoda y eficaz para los bomberos. A continuación tenemos los hidrantes, los mal llamadas bocas de riego, que bueno, pueden ser de arqueta o de columna, y lo que hacen también es suministran agua al camión de los bomberos. Y arriba ven ustedes bueno, es un medio fijo, son instalaciones que están controladas por un sistema de detección que se descarga automáticamente en la instalación, aunque también se puede forzar una descarga manual. Y al lado los sprinklers, que lo que son es cuando se llega a una determinada temperatura, se rompe esa burbuja y descarga el contenido del agente extintor que tenga. Por último, tenemos los medios respiratorios. Estos medios respiratorios son muy específicos para utilizarlos. Los usuarios tienen que tener un reconocimiento médico específico y tienen que ser trabajadores entrenados en esta técnica. Los vemos en los bomberos normalmente. Y claro, ¿para qué son? Para cuando no hay oxígeno. Hay dos tipos, que los más habituales son los autónomos, los que se llevan a la espalda, ¿no?, donde la fuente de aire pues la lleva el propio usuario. Y después los hay semiautónomos, que lo que es el aire llega al usuario, pues está conectado a una fuente fija. Ya digo que son pues mucho más específicos y al que están entrenados para utilizar estos equipos respiratorios. Mencionaba como una medida de prevención el mantenimiento de las instalaciones contra incendios. Es fundamental ese mantenimiento. Todas sean portátiles o sea fijos, las instalaciones tienen que hacer mantenimiento. Y alguno es muy sencillo y otro pues le toca hacer a una empresa mantenedora especialista. Estoy hablando que trimestralmente echar un ojo si los extintores están bien, en aparente buen estado de conservación,
pues lo puede hacer el titular de la instalación, no tenemos el titular del centro de trabajo, no tiene por qué hacer una empresa mantenedora. Eso sí, anualmente tenemos que hacer una revisión y eso sí, cada 5 años, queramos o no queramos, o sea, es necesario cambiar el contenido del agente extintor, es lo que se llama hacer un retimbrado del extintor. Lo mismo ocurre con las vías, con los hidrantes, con la columna seca, con los sistemas de detección que tengamos, con los sistemas, cualquiera de los elementos que les estuve poniendo antes. Todo tiene un mantenimiento, una parte que pueda ser hecha dentro de nuestra propia empresa y otra que se tiene que certificarlo y hacerlo una empresa mantenedora. Por supuesto, es muy importante llevar un registro de todas estas acciones y además recordarles 2 cosas. Los extintores tienen una vida útil de 20 años, se utilicen o no se utilicen. Si se utilizan, lógicamente hay que recargarlos, pero admiten solo 4 retimbrados. El extintor a los 20 años no va a garantizar la eficacia, tenemos que cambiar esos extintores. Y lo mismo ocurre con las mantas ignífugas. Las mantas ignífugas son, pues, por ejemplo, son muy típicas en los laboratorios, donde pues, puede arder un hornillo y se utilizan como equipos técnicos para sofocar un incendio. Pues también tienen esta vida útil de 20 años. Lo demás es mantener la instalación, no hay que cambiar, no muere el equipo a ninguna edad. Hablábamos antes, les decía antes, bueno, vamos a ver la señalización cuando decíamos que nos ayudaba la señal a localizarlos. Aquí tienen todas las señales de extinción son rojas, aquí tienen todas las señales, deben estar colocadas encima de los equipos para que todos, decía, lo podamos ver. Otra señalización muy importante contra los incendios, bueno, pues es la señalización de salvamento-socorro. Esta es las señales de las rutas de evacuación. También son las señales que se utilizan para la enfermería o las señales que se utilizan pues ante un derrame de productos químicos donde tengo una ducha de seguridad, también es una señal de salvamento o socorro. Pues aquí su fondo es verde y el pictograma es de color blanco. No lo pongo, pero otra de la señalización importante para cuando en las rutas de evacuación, porque no hay luz normalmente, es el alumbrado de emergencia, importante en las instalaciones cuando tenemos una evacuación y estamos evidentemente sin luz. Aunque el curso es hablamos de gestión del incendio, ¿no? De qué hacer y de conocer el incendio, y no es un curso específico de plan de emergencia, sí me gustaría, y hemos hablado de todos esos equipos que utilizan los equipos de primera intervención, hablamos de las vías, de los extintores, me gustaría hacer también un poquito mención al plan de evacuación, a la parte de la evacuación, a ese equipo de evacuación. Sabemos que su misión es la de conseguir que todo el mundo salga hasta el punto de encuentro, ¿no? Bueno, más las instrucciones que tenga de cerrar puertas, ventanas o vigilar que no se utilicen ascensores, etcétera, etcétera. También hacen una labor de lucha contra el fuego importante y lo decíamos, es los ejercicios de evacuación o los simulacros, ¿no? Por eso merecen esa especial mención. Bien, y en relación a qué tengo que hacer yo en mi empresa con respecto a la emergencia, pues decir que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 20, dice que el empresario tiene que analizar todas las emergencias que se puedan presentar en su entorno laboral y adoptar cuantas medidas sean necesarias para luchar contra los incendios, para luchar con la evacuación y en materia de primeros auxilios.
¿Cuál es la diferencia fundamental entre un plan de emergencia y un plan de autoprotección? Pues lo ven ahí. Realmente el documento de emergencia, el plan de emergencia de las instalaciones es un capítulo dentro del plan de autoprotección. Lo que consiste es en identificar por todas las situaciones que tenemos de emergencia en las instalaciones y todos los cambios físicos que se vayan a producir. Es un documento interno que hay que implantar, hay que diseñar unos equipos, hay que implantar y tener pues, una ejecución de cómo lo vamos a hacer. El plan de autoprotección responde a una norma específica, la tienen ustedes en pantalla, es el Real Decreto 393 del año 2007, tiene un índice ya específico, hay que revisarlo cada 3 años y además hay que presentarlo y registrarlo ante la administración. Este es el índice del plan de autoprotección. Hablamos de identificar los titulares, describir la actividad, hacer una evaluación del riesgo del incendio, describir todos los medios técnicos, describir cuál es el programa de mantenimiento, integrarlo, implantarlo y bueno, una serie de anexos que debe de contener. Esta es la diferencia fundamental. Y no quisiera terminar sin... Estamos hablando del incendio desde el ámbito laboral, pero creo que también, bueno, pues estamos teniendo un pequeño problema con los incendios de carácter doméstico. Si bien pensamos siempre que los incendios se producen en la cocina, pues las estadísticas no nos dicen eso, ¿no? Realmente el 40% de los incendios domésticos se están produciendo en el salón de nuestras casas, el 30% en los dormitorios y el 20% en las cocinas. ¿Por qué? Bueno, lo primero es porque muchas veces no tenemos a mano un equipo técnico para combatir el fuego. Me estoy hablando de un extintor. No en todos los sitios contamos con él. Tenemos tendencia con las regletas a enchufar, sobrecargar la red. A veces sí, efectivamente es un electrodoméstico como una máquina la que se calienta y arde. Y me vuelvo a referir, igual que en los incendios desde el ámbito laboral, a las colillas mal apagadas. Aquí tienen entonces, pues como antes, pequeños consejos. Ojo a nuestra instalación eléctrica, ojo a las revisiones y lo mismo cuando tenemos gas en nuestras casas. Es importante tener a mano el número de la policía y de los bomberos, saber los números básicos de la emergencia, recordar que el 061 es la emergencia sanitaria, recordar o simplemente llamar al 112 nos hará la combinación de lo que necesitamos. Si tenemos o vivimos en el campo, ojo con la maleza de los alrededores de una vivienda. Esto puede hacer que en un momento determinado la vegetación pues dé lugar a un incendio. Y, insisto, no sobrecargar las instalaciones. Pongo esta medida un poco separada porque hoy ya existen en el mercado extintores de incendio, detectores de humo totalmente portátiles y además, bueno, pues sin ser de muy elevado coste económico, que nos puede ayudar mucho a estar tranquilos. Y también lo mismo con un extintor. En un momento determinado, en el inicio de un incendio, teniendo un extintor en casa, nos puede ayudar a impedir el incendio en la vivienda. Y hasta aquí he llegado, bueno, esperando que haya sido totalmente de su agrado. Les dejo en pantalla pues documentación que tenemos en nuestro portal corporativo a su disposición. En este caso es la portada de nuestro equipo, de nuestro libro de qué hacer en la primera intervención ante los incendios.
y como le digo, pues tienen material a su disposición en nuestro portal corporativo. Les dejo en pantalla también nuestro correo electrónico y nuestro teléfono si quieren dirigirnos a alguna consulta. Muchísimas gracias por su atención. Pedro, te doy paso cuando quieras. Sí, Sonia. Mira, lo primero, gracias por tu intervención y tenemos algunas preguntas que nos han realizado a través del chat. Yo creo que nos queda tiempo para responder alguna. Bueno, voy con la primera. ¿Todos los trabajadores tienen que disponer de formación de prevención de incendios o solo los que forman parte de los equipos del plan de emergencia y de evacuación? Bueno, yo lo decía antes, ¿no? O sea, yo creo que son actuaciones completamente diferenciadas. Decíamos que el incendio es un riesgo laboral que afecta a todos los trabajadores. Entonces, debe de tener formación. Otra cosa es que yo además sea miembro de un equipo de primera intervención. Entonces, yo tendré que tener la formación adaptada para saber cómo tengo que actuar como miembro de ese equipo, ¿vale? O sea que la respuesta es todo el mundo tiene que saber de protección contra incendios y específicamente si tengo funciones dentro del plan de emergencia y evacuación. Vamos con otra pregunta, Sonia. En relación a los incendios, ¿qué datos tengo que conocer de los productos químicos que se manejan de forma frecuente y a quién se los puedo solicitar? Bien, bueno, pues esto es tan sencillo como en las empresas, de todo producto químico que maneje, tengo que tener ya, también esto pasa en higiene industrial, los técnicos de prevención los necesitan, tengo que tener fichas de datos de seguridad. Y en esa ficha de datos de seguridad tengo que tener, pues lo que decía antes, hablaba de propiedades de los productos químicos. Tengo que saber ese producto que tengo, qué composición tiene, es aproximada siempre, pero tengo que tener información sobre los componentes. Decía antes también que tengo que tener un apartado en esa ficha de seguridad de medidas de lucha contra incendios, de medidas de qué hacer en caso de un vertido y cómo lo debo de manipular y cómo lo debo de almacenar. Y estas propiedades químicas y físicas. O sea que en la ficha de datos de seguridad debe de tener todo esto y, lógicamente, quien proporciona las fichas de datos de seguridad son los fabricantes. Y por último, me preguntan, hace ya unos años que el halón está prohibido. ¿Cuál es su sustituto? Bueno, pues efectivamente es cierto, ¿no? El halón era como el agente, era el agente químico, bueno, por excelencia, ¿no? Era como algo que era como el rey, ¿no? En la extinción, efectivamente, el halón. ¿Cuánto tiempo? No hay que yo conozca, no hay como un único sustituto. En materia de contraincendios, yo creo que se ha trabajado mucho en los últimos años y se trabajó una mezcla de gases como son el nitrógeno, el argón y el dióxido de carbono. Son los que se llaman los agentes limpios. Por lo tanto, son agentes que no dejan rastro después de utilizarlos, o sea, que no dañan las instalaciones y que además no son conductores de electricidad. Pero bueno, yo creo que sustituto de todo esto, también, aparte de estos gases que se llaman gases limpios y que hay una mezcla de ellos, también yo creo que se ha trabajado mucho en las técnicas alternativas de, pues antes, pues en las instalaciones fijas había agua, pues hoy se trabaja con nebulización del agua y con aerosoles en polvo. Por lo tanto, si lo que pretendemos es tener un buen agente extintor, yo creo que hay que saber o sea, para cada instalación tenemos que ver el amplio catálogo que tenemos de agentes en los que se ha mejorado y elegir el nuestro, pero yo no creo que haya un único sustituto, ¿no? Hay distintas fórmulas, se ha trabajado en distintos productos, se ha mejorado los agentes extintores. Vale, pues muchas gracias, Sonia.
Y nada, solamente recordarles que se les proporcionará un certificado de asistencia que recibirán en los próximos días por correo electrónico. También recordarles que en nuestra página web tienen la relación de webinar programadas, las próximas webinar. Y como han visto, les hemos dejado en pantalla nuestro mail y nuestro teléfono para consultas de prevención. Y por nuestra parte, nada más. Y Sonia, si quieres añadir algo más. Nada, yo que muchísimas gracias, que espero que haya sido de su agrado y que, bueno, pues espero verlos en futuras ediciones de estas webinars que mensualmente estamos haciendo. Gracias por su atención. Buenos días. Pues nada, muchas gracias por su asistencia y damos por concluida esta webinar. Muchas gracias. Gracias.